Bienvenidos amantes del terror. Llegó la hora paranormal de relatos sobre brujas. ¿Alguna vez te has preguntado si tu familia guarda secretos que nunca deberías descubrir? Yo crecí creyendo que mi abuela era una mujer común, devota y cariñosa, pero con los años entendí que no era así. Porque mi abuela tenía una vieja amiga, una mujer extraña, misteriosa, que todos en el pueblo llamaban bruja. Al principio pensé que era solo chismes, exageraciones de la gente, pero después de lo que viví, ya no me queda duda. Le contaré la historia que me marcó mi vida y que hasta hoy me persigue cada vez que cierro los ojos. La historia comenzó una tarde en verano, cuando mi abuela me llevó por primera vez a visitar a su amiga, doña Elvira. Yo tendría unos 10 años y la curiosidad me carcomía. En el pueblo se cuentan historias terribles sobre ella, que podía hablar con los muertos, que sus ojos te maldecían si la miraba demasiado tiempo y que en la noche en la luna llena su casa se iluminaba con fuegos que no eran de este mundo. Mi abuela, sin embargo, siempre la defendía con una lealtad inquebrantable. No hagas caso, mijo, me decía con su voz suave. La gente le teme a lo que no entiende. Elvira es mi hermana del alma. Y eso es todo lo que necesitas saber. Llegamos a su casa, una choza aislada al final de un camino de tierra, rodeada de árboles que están viejos y torcidos, que parecían garras tratando de arañar el cielo. El aire allí era más denso, cargado con un olor a hierbas quemadas y a una tierra húmeda. Doña Elvira nos esperaba en el umbral. Era exactamente como la describían. Vestida de negro de pies a cabeza, con el pelo blanco y largo cayéndole sobre los hombros, y una mirada tan profunda que sentí como si estuviera viendo directamente mis pensamientos más ocultos. ¿Así que este es tu nieto?, dijo, y su voz sonó como un crujido de hojas secas. No me sonrió, pero sus labios se curvaron ligeramente hacia arriba, en un gesto que me heló la sangre. Mi abuela me empujó suavemente hacia adelante. Salúdala, no seas tímido. Apenas pude balbucear unas buenas tardes. Ella sola sintió y sus ojos, dos pozos oscuros y sin fondo, no apartaron de mí ni un segundo. Esa primera vista fue extraña. Me sentí observado todo el tiempo, como una presa bajo la mirada atenta de un depredador. Mi abuela y ella hablaban en susurros, compartiendo secretos que yo no podía alcanzar, mientras yo me quedaba sentado en un rincón, deseando con todas mis fuerzas estar en cualquier otro lugar. Y con el tiempo, las visitas se hicieron más frecuentes. A veces mi abuela me dejaba solo en casa mientras ella iba a ver a doña Elvira, siempre con la excusa de llevarle comida o simplemente para hacerle compañía. Pero yo empecé a notar un patrón. Algo extraño. Cada vez que mi abuela regresaba de una de esas visitas, algo pasaba en el pueblo. Una semana, el río se tiñó de un color rojizo y los peces aparecieron muertos en la orilla. Otra vez, una plaga de insectos desconocidos arrasó con las cosechas. La gente murmuraba, culpando a la bruja, pero nadie se atrevía a enfrentarla. Mi abuela, por su parte, se volvía más reservada, más nerviosa. Su rostro, antes lleno de arrugas amables, ahora estaba marcado por una preocupación constante. El mío real comenzó una noche que me quedé a dormir en su casa, un resfriado que me había dejado, y mi abuela insistió en cuidarme. Me acostó en la habitación de invitados y me dio un té de hierba que olía extrañamente dulce, raro. Me quedé dormido casi al instante, pero me desperté a mitad de la noche, con la garganta seca y una sensación de angustia oprimiéndome el pecho. La casa estaba en silencio sepulcral, pero algo no se sentía bien. Decidí bajar a la cocina por un vaso de agua. Al llegar al final de la escalera, me detuve en seco. La puerta de la cocina estaba entreabierta y una luz parpadeante se filtraba por la rendija. Me asomé con cuidado, conteniendo la respiración, y lo que vi me paralizó. Mi abuela y doña Elvira estaban de pie en el centro de la habitación, rodeadas por un círculo de velas negras que proyectaban sombras danzantes en las paredes. En el suelo, entre ellas,
Había un espejo grande y antiguo, cuya superficie reflejaba no la cocina, sino un cielo oscuro y tormentoso. Murmuraban en un idioma gutural, una letanía que me erizó la piel. Alvira sostenía sobre el espejo un pequeño muñeco de trapo, curiosamente parecido a mí, y con una aguja larga y oxidada. Lo pinchaba repetidamente mientras mi abuela lloraba en silencio, con las manos juntas en un gesto de súplica. En ese momento, el suelo de madera crujió bajo mis pies. El sonido, aunque leve, fue suficiente. Ambos giraron la cabeza hacia mí al mismo tiempo, con una sincronía antinatural. Los ojos de doña Elvira brillaron con una furia helada y los de mi abuela se llenaron de un pánico absoluto. «¡Sube a tu cuarto ahora!», me gritó con una voz que nunca había escuchado, una voz rota con terror. Corrí hacia la habitación, me encierré y me escondí bajo las sábanas temblando incontrolablemente. Estaba muy asustado. Esa noche no dormí, solo pude escuchar los susurros que continuaban hasta el amanecer, mezclando con el llanto ahogado de mi abuela. A partir de esa noche, la relación entre ellas se fracturó. Ya no había visitas amistosas ni conversaciones en voz baja. Ahora solo había discusiones, peleas cargadas de una tensión que se podía cortar con un cuchillo, y yo escuchaba fragmentos desde mi escondite. El pasto. «No puedo pagar el precio, te lo advertí, Alvira». Mi abuela envejeció años en cuestión de meses. Su piel se volvió pálida y traslúcida, sus ojos se hundieron y una forma de sombra permanente de miedo que se instaló en la mirada. Ya no era la mujer fuerte que yo conocía, ahora parecía una cáscara vacía, aterrorizada por algo que no podía nombrar. Y una tarde, mientras mi abuela dormía, de una de esas siestas inquietas, la desesperación me venció. Necesitaba respuesta, obviamente. Sabía que guardaba su secreto más profundo en un baúl viejo. Un baúl que siempre estaba cerrado con un candado oxidado. Forcé la cerradura con un viejo destornillador y lo abrí. Y el olor a moho y algo más que olía, pero horrendamente, como a rancio. Me golpeó hasta la cara, me cayó en la cara. Dentro encontré un desorden de objetos inquietantes. Mechones de cabellos atados con cinta negras y dientes de animales. Fotografías antiguas con los rostros conocidos tallados con carbón, como la típica película. Y en el fondo, un libro de cuero gastado. Lo abrí con mis manos tembloroso. Las páginas estaban llenas de símbolos extraños, dibujos de lunas y estrellas y anotaciones escritas con una caligrafía temblorosa, que era la de mi abuela. Eran recetas, introducciones para rituales, y entonces en una de esas páginas lo vi, mi propio nombre, escrito una y otra vez, rodeado por un círculo de protección dibujado con lo que parecía ser sangre seca, y debajo una frase: protegerlo de la deuda, que la maldición no la alcance. Vi esa frase y un frío glacial me recorrió la columna vertebral. Antes de que pudiera procesar lo que significaba, una sombra cernió sobre mí. Los curiosos siempre encuentran lo que no buscan. La voz de doña Elvira resonó detrás de mí, tan cerca que sentí su aliento frío en mi nuca y me giré de un salto. Estaba allí, en medio de la habitación, aunque yo no la había escuchado entrar. Su rostro era una máscara de desprecio. «Tu abuela fue una tonta», siseó. «Creyó que podía tenerlos todos sin pagar el precio. Hizo un pacto conmigo para salvar a tu padre de una enfermedad mortal y cambió. Me prometió a su primer nieto, a ti». En ese instante, mi abuela entró en la habitación con los ojos desorbitados por el pánico. «¡Aléjate de él, Elvira!», gritó. «El pacto se rompió. No tienes derecho». Elvira soltó una carcajada que no sonaba humana. Un sonido agudo y discordante que hizo vibrar los cristales de la ventana. «El pacto no se rompe, se paga», respondió, y sus ojos se clavaron en mí. «Y la deuda siempre encuentra la forma de cobrarse». Esa noche fue la última de esas palabras que dijeron.
Me despertaron los gritos. Corrí al pasillo y vi a mi abuela y a doña Elvira forcejando frente a la puerta principal. Elvira sostenía un pequeño frasco de cristal que contenía una sombra negra arremolinada. Una oscuridad que parecía viva. «No la harás», suplicaba mi abuela, tratando de arrebatárselo. «Es solo un niño». Elvira la empujó con una fuerza sobrehumana, lanzándola contra la pared. Se giró hacia mí, con el frasco alto y su sonrisa torcida. «La deuda es deuda», susurró. Y en ese momento mi abuela, desde el suelo, se arrastró y la agarró por los tobillos haciéndola tropezar. El frasco voló por los aires, se estrelló contra el suelo y se hizo pedazos. La oscuridad que contenía en su interior no se disipó. En el lugar de eso, se lanzó hacia adelante como una serpiente y se hundió en el pecho de mi abuela. Ella soltó un grito desgarrador, un sonido que se cortó abruptamente mientras su cuerpo se convulsionaba en el suelo. Doña Elvira la miró con indiferencia, se dio la vuelta y salió de la casa. Desapareció de la noche sin mirar atrás. Nadie habló más del tema, pero desde entonces mi abuela nunca volvió a ser la misma. Se fue apagando poco a poco, como si algo dentro de ella hubiera quebrado, perdió la capacidad hasta de hablar y pasaba los días sentada en su mecedora, mirando un punto fijo en la pared, con los ojos vacíos. Doña Elvira desapareció del pueblo. Nadie supo más de ella, aunque algunos juraban verlas en la madrugada, caminando por los campos, murmurando palabras de lenguas olvidadas. Con los años comprendí la verdad. Sí, mi abuela había hecho un pacto con su amiga. Bueno, su mejor amiga. Un pacto que se volvió insostenible y que al romperse dejó una marca imborrable en nuestra familia. Sí, en nuestra familia. A veces de noche, cuando todo está en silencio, escucho pasos en mi casa, muchos pasos, todas las noches. Un arrastre leve, como el de un vestido viejo, y un susurro en mi oído que repite la misma frase que escuché aquella vez. La deuda siempre encuentra la forma de cobrarse. ¿Y sabes qué es lo peor? Que cada vez que miro al espejo, siento que esa sonrisa torcida ya no es solo un recuerdo, es una parte de mí.